Hola, 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 hola. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Pues cada día mejor. Estoy más sabroso para los gusanos. Ah, bueno. Ahorita entré tarde porque alguien que conozco por allí en las redes me dijo que había una universidad a distancia o algo así de la SEP. Y dije, pues vamos a ver de qué se trata. Y por ahí encontré el chiste que ya me fui registrando. Ahorita acabé de hacer el examen sin expectativa alguna y vamos a ver qué pasa. ¿Para hacer qué? No había ninguna buena que me gustara, excepto una que se llama desarrollo de software. Era la única, porque las demás eran como cosas administrativas y eso ya no me gusta. Y digo ya no me gusta porque ya estuve allí y ya estoy curado de espantos con la administración. ¿Y qué universidad es? Es Universidad a Distancia de México. El chiste que es de la SEB, apenas la crearon hace como, creo que en épocas de López Obrador. Después ya no ofertaron nada durante un año o dos, hasta apenas este año volvieron a ofertar otra vez. Pues es que como que la rectora decía una cosa y los demás como que decían otra, entonces ¿Y qué no sé. autoridad es la máxima? No, pues la rectora, pero en la No hay, convocatoria decía otra cosa. no hay consejo universitario o algo parecido. No he visto muy bien cómo está la estructura de... No, mira, se llama un ADM, o así lo encuentras como una de México.mx. Y apenas le platiqué a otra amiga y dije, oye, fíjate que me contaron de esta universidad a distancia. Y me dicen, sí, yo ya intenté varias veces y no he quedado. Y yo, bueno, gracias por darme esperanzas. ¿Y qué hacen examen o qué onda? Se supone que son aleatorios, pero es general. O sea, el examen que a mí me tocó fueron de 118 preguntas, pero creo que depende de la carrera que quieras estudiar. En este caso vino como que más cosas de matemáticas y muy poquitas de redacción y uso general de una computadora. Pero vi otros, bueno, que se supone que está prohibido, pero como que publicaron así en su red social qué preguntas venían. Y en muchas venían hasta 300 preguntas, pero iban por cosas administrativas. Entonces preguntaban qué era PowerPoint, Word, cosas de ofimática. O sea, como que preguntas un poco más pragmáticas, digamos, ¿no? Burocráticas, de comprensión lectora, de cosas así, ¿no? Entonces a lo mejor eran preguntas más diversas y en esta que me tocó sí venían puras de matemáticas. ¿Y qué matemáticas qué significa? Aritmética, álgebra, cálculo, Pues se quedaron hasta álgebra básica y o sea, geometría. volúmenes. Ajá. Entonces sí, como que no pasó de ahí. Y todo lo básico, ¿no? De la álgebra. Todo, todo. ¿Y qué ofertan? Según acá, solamente son como que tres líneas: sociales y administrativas, de salud, biológicas y ambientales, y exactas, ingeniería y tecnología. Por ejemplo, aquí en administrativa está administración de empresas turísticas, desarrollo comunitario, mercadotecnia, administración, gestión pública, gestión territorial, política, proyectos sociales, contabilidad, finanzas públicas, administración de PYMEs o mini empresas, ¿no? Seguridad pública. O sea, aquí ya está hay licenciatura para ser policía. Derecho, mira, viene derecho. ¿En qué área es esa? Esa es de ciencias sociales y administrativas. Yo Y pensé que iba a en, venir algo de filosofía o algo así, pero no. En salud, biológicas y ambientales están energías renovables, biotecnología, tecnología ambiental, gerencia y servicios de salud, nutrición aplicada, promoción y educación para la salud, seguridad alimentaria y ya. Y en la que entré yo, bueno, en esa área, digamos, está desarrollo de software, que es en la que
me metí para participar, logística y transporte, telemática, matemáticas, solamente para aquellos que ya tengan experiencia. No es para primerizos, sino que tienes que comprobar que ya estuviste trabajando como maestro, de preferencia en escuela pública. Gestión industrial, matemáticas, esa sí es la licenciatura así normalita y ya. Esa última está atractiva. Sí, entonces nada más la única condición que según decían, por la cual yo no me animaba, pero dije, pues si me echan para atrás, pues no pasa nada. Es que si ya habías estudiado una licenciatura, que no podías entrar, pero la rectora dijo que sí, y después dijeron los otros que no, y la convocatoria decía que no, pero después dijeron en un video que sí. Entonces dije, pues me meto a ver qué pasa. ¿Y cómo son las clases? Todas son en línea. Yo ahorita no sé cómo sea, pero tenía una experiencia en otros lares. Pues yo creo que va a haber momentos en el que te conectes con el facilitador y otras en las que solamente entres a la página, realices tus tareas, las envíes y ya con eso. Sé que diseñar un curso. Hace años, inclusive en un servidor instalé una herramienta que... ¿cómo se llama? Lo instalé y todo, hasta contraté por un año el servidor y toda la cosa. Pero el problema es de que todavía no había mucha documentación sobre ese programa. Y ya después cuando le entendí, ya te cobraban. Entonces dije, no, pues ya no. ¿Y cuánto cobran? En ese entonces al mes estaban cobrando, creo que $60 o $80, algo así al mes. Pero en la que estás ahorita, No, se supone que viene, o sea, hasta entras directamente a la página del gobierno federal. Entonces es gratuita por completo. Y se supone, pienso yo, que por la nueva ley de educación, pues no debería de haber examen de admisión. Entonces pienso que esto es más simbólico que otra cosa. Pero sí veo que sus publicaciones se están viendo, se están dando a la tarea, pero viendo presionados de que haya facilitadores. No sé si muchos les convenga o no. pues depende de qué condiciones Exacto. les pagan a los facilitadores. Pues deberían, ¿no? Así es. Porque van a trabajar. Y imagínate cuántos van a ser. Si nada más de registros fueron 38,000 y fracción. No, pues es un buen número. Y pues te digo, no sé si de verdad haya como tal una clasificación o se justifique de que no hay suficientes facilitadores y solamente vienen algunos grupos y los demás sean rechazados. Se cierran. Te digo, yo no voy con ninguna expectativa. Te digo, fue una amiga la que me dijo, oye, mira, están ofertando esto. Y dije, pues vamos a ver. A ver. Y no hay requisito de grado, nada. Te digo que no se ponían de acuerdo. O sea, se supone que los que ya habían estudiado una licenciatura no tenían que haberse registrado. Después dijeron que sí. Después dijeron que no. La rectora dijo que sí. Los que lo estaban apoyando dijeron que no. Ella insistió en que sí. Y ya después ya no se supo. Entonces, ahora sí que la convocatoria no viene muy claro. Ya en el registro sí te preguntan. Hay como un cuestionario no sé si es socioeconómico, porque no lo sentí así. Fue más como para saber un poco más sobre el perfil de las personas que se están registrando. Y sí tenía que decir la verdad. Decía que si yo ya había estudiado la licenciatura, le puse que sí, le puse que en la UAP. Y vamos a ver, a lo mejor eso ya es el filtro de no, sabes que como ya estudiaste algo, pues no puedes entrar, ¿no? O a lo mejor es de, no tiene nada relacionado con la carrera que estudiaste antes, te damos chance. No sé la verdad que vaya a pasar. A lo mejor te invitan para ser facilitador. Muchos preguntaban por psicología, pero no es psicología. Eso está interesante. Si no, a lo mejor sí me hubiera apuntado de facilitador, pero pues, no hay.
Pero pues ahí te contaré. En octubre creo que dan los resultados, así que ¿Y vamos a ver. cuándo se cierra Que las inscripciones? se supone que ahorita estamos en la fase 3. Ah, no. De la fase uno fue hace como mes y medio. Fue del 28 de julio al 10 de agosto. O Ajá, ¿y sea, eso para qué? para mandar tu CURP y tu certificado de bachillerato o preparatorio. Y constancia de alguna o de algún curso en línea. O sea, para que vean que tienes experiencia en trabajar en línea. Y eso fue todo. Y la segunda fase ya fue este cuestionario sociodemográfico, llamémoslo así, en donde nada más te preguntan eh, cómo te enteraste, por qué la carrera, si eres el que primero que estudia alguna licenciatura o no, cosas así de ese tipo. Si habías estudiado algo antes o estás estudiando, si es tu primera opción, este, o es la única opción que tienes, cosas así. Y ahorita la tercera fase que ya fue como de cuestionario de habilidades, que se acaba ahorita el 14 de septiembre. O sea, te mandan el cuestionario para que lo llenes. No, lo haces en línea todo. Ahorita me dieron nada más 4 horas en un solo intento para hacer el examen. ¿Y qué tal? Si lo hubiera hecho cuando salí de la preparatoria, estuviera muy fácil. Pero ahorita sí se me complicaron algunas cosas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, cosas tan básicas como el orden de los signos, como... ¿Cómo eh, orden? sí, o sea, qué operación se hace antes, si una multiplicación, una división, si una suma, una resta, si lo que va entre corchetes o paréntesis, o sea, todo eso, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Este, por ejemplo, en la universidad, aquí en la UAP, cuando estudié ciencias de la computación, todo lo de sí, matemáticas elementales, pues digamos que se veía más desde las proposiciones, la lógica y todo eso. Ya aquí ya es con números, entonces ya si entendiste la estructura, pues aquí es más fácil. Me tuve que acordar de eso en el momento. Sabiendo cuál es la estructura y de dónde viene la justificación, pues ya más o menos te das una idea de, pues no tienes que estar haciendo todo, nada más con que factorices y hagas cosas así, ya llegas rápido. Y pues a ver qué pasa. Si paso, en 6 de octubre estaré haciendo el curso de ingreso y ya se sabrán en 17 de noviembre quiénes son los que, pues yo creo que ya se registran o no sé qué para empezar en enero. A ver qué pasa. Suerte. La suerte no existe. Bueno, pues, entonces, El azar sí. no, el azar, todo está. Pues hasta dicen que ni eso. Hay quienes dicen que todo está en la mente de Dios y que nada es azaroso. Digo, No, pues es una discusión eso, filosófica eso, ¿no? pues sí, O lo fue. pues todavía hay quien lo sostiene y que no hay libre albedrío. Por supuesto que en términos laicos eso no se acepta. En términos laicos la gente es responsable de lo que hace y de las consecuencias de lo que hace. Si todo fuera, no, es que Dios así lo quiere, pues ¿quién sería responsable? Dios. Entonces no te podría ni premiar ni castigar. Hay un cuate que su usuario en Instagram se llama Historia para Tontos o algo así. Sí, Y y hace como conversaciones entre países, ¿no? O sea, nada más sale sus ojos, su boca y como que el país donde está un mapamundi. Y hay una parte que apenas tiene 2, 3 días este que agarra y empieza a México a decir, nosotros somos
diferentes a todo el mundo. Y grita España. Dice, no son diferentes, yo los hice, ¿no? Pero así gritando. Dice, sí, 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 España. Dice, nosotros, ¿cómo decía? No tenemos un idioma oficial. Y dice España, dice, pues en este momento te ordeno que pongas el español como idioma oficial. Y le dice, no, 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 dice, aquí no tenemos un idioma oficial. Dice, tenemos muchos idiomas, demasiados, dice, entonces no podemos tener eso. Y grita España, dice, pero nosotros, dice, es más, te imponemos que pongas la religión católica, ¿no? Y dice, no, pues eso no se va a poder. Dice, ¿cómo de que no? Yo te dejé heredado eso y lo tienes que aceptar. Y le dice México. Dice, no, dice, somos un país laico. Dice, aquí podemos creer en lo que sea. Dice, pues a partir de ahora no es así. Te ordeno que se vuelva católico en tu constitución. Dice, pues no, no se va a poder. Y así empiezan ahí como que a pelearse. Y incluso ahí sale Francia y otros países donde dicen, ¿a poco que entonces mi idioma es respetado allá en México? Dice, sí. Y todos hablando en alemán, en francés, en chino, en japonés. Y así. Entonces, y sí es cierto, dice, somos el único país que jura sobre una constitución. La mayoría casi jura sobre una Biblia. Y son detalles que ya hemos discutido acá, pero que no lo había visto en otros canales y pues sí. Se me hace interesante eso. Pero cómo ponen a Francia ahí intentando todavía como papá castroso diciéndole a México, tienes que hacer esto. Y quizás en años anteriores así era, ¿no? Había mucha influencia como Estados Unidos, algunos otros estados europeos, de que le decían a México, haz esto, y lo hacía. Bueno, también tenemos fama de ser anárquicos. Un poco mucho. O sea, mucho. Yo recuerdo a los extranjeros que venían a aprender español. Algunos los llevé a Tele Ciudadana y desde la azotea se veía el mercado. Y precisamente por estas fechas, las fiestas patrias y el Día de Muertos, decían, no, esto es un caos. Y pues, no solamente por esas fechas, siempre es así. Ahorita, pues ya que viene el 15 de septiembre, se acaba, viene Halloween, se acaba, Día de Muertos, se acaba. Y empiezan los de Navidad a mediados de noviembre y el caos en la cocota, pues a partir de ahorita comienza, ¿no? Pues en todos los mercados, porque se empiezan a instalar puestos que no hay en el resto del año. Entonces ocupan cajones de los autos. No, se vuelve un caos ordenado, porque pues tú ya sabes que así es la cosa y tomas tus providencias. Pero sí se extraña cuando no hay eso. Bueno, no sé, sobre todo en mercados tradicionales se da eso, pero hay por ahí lugares donde, inclusive aquí en Puebla han quitado mercados, por ejemplo el de la 4, que sería 4 Poniente y la 11 Norte, que ahora ya es algo sobre vialidad y que pagas ahí tus multas y enfrente del que crearon como el mercado de los sabores, ¿no? Sí. Ese, por ejemplo, se ponía bonito. Yo me acuerdo cuando era niño, claro, para ir por cosas de Día de Muertos, de Navidad. Y ahorita pues yo creo que quedará 1 o 2 pasillos y ya lo demás desapareció. Fíjate que ya no he vuelto a ir a ese mercado. Iba muy poco. Otro que es para mí muy extraño es el del Carmen. Creo que se llama, tiene un nombre laico, el Choro Campo, creo, y es famoso por sus cenitas, pero nada del otro mundo, ¿eh? Pues te soy sincero, yo he ido, bueno, en su momento fui ahí al Carmen, al de la 18,
o sea, el que se llama Mercado 5 de Sí, Mayo, sí. a la Cocota, ¿qué otro mercado fui? Al Morelos, a, bueno, a este que creo que se llama Carranza, o si no, o se llamaba, De la 11. ajá. Hay otro mercadito que también está chiquito, que está por ahí entre la 11 y la, creo que 5 o 3 poniente. Ahorita se me fue, creo que el Parral se llamaba, o se llama. Ajá. También por ahí vendían semitas. ¿Qué otro mercado también fui? Al de San Baltasar Campeche también está más o menos. Pero ninguna semita me gustó más que el de la 18. Y la cocota. Uno, porque el de la 18 son semas grandísimas. Grandísimas. Y en la cocota son chiquitas. Pero como que el pan sí es mucho más leal el de la cocota que el de la 18. Pero por tamaño me gustaba más el de la 18. O sea, el mercado 5 de mayo. Sí. Entonces, digamos que eran mis dos preferidos. El del Carmen, donde supuestamente es más famoso. No sé. No me gustó. Demasiado pan, demasiado. Todo menos la milanesa y. O sea, no sé. No, no. No me gustó del todo. Pues sí, ya es. Pero ya las semitas, muy difícil. ¿Y cuáles son tus favoritas? ¿Las de milanesa? Pues digamos que es la más común. La de No, puerco. para ti. Pero no en todos venden mucha variedad. O sea, por ejemplo, el de la 18 solamente era pollo, puerco y a veces había de pata. A veces de pata de res. Sí. En la cocota siempre había de pata de res, de pollo, de puerco y por ahí había algunas cositas medio raras, pero digamos que esas tres eran las fuertes, ¿no? O sea, pero para mí cuando había de pata de res, esa que está como encurtida Sí. en vinagre, esa era mi preferida, la verdad. Fíjate que en algún lado he visto que venden de búfalo. Ah, mira, esa no me la sabía. No recuerdo en qué mercado, pero las anuncian. Ujú. Aquí venga por sus exquisitas semitas de carne de búfalo. Nada más que cuando las mordías, ladraban. Ay, no. Entonces eran búfalos ladradores. Yo tengo anécdotas sobre las semitas. Ahorita que hablabas de esas, bueno, hay otro tipo de semitas, por ejemplo las de carnitas. Y ahorita que hablabas del perro, te hablo de hace veintitantos años. Yo creo que ya ni han de existir esas semitas o quién sabe. Yo entraba a las 7 de la mañana, a veces, por X o Y circunstancia los sábados, porque había taller y cosas así, ¿no? Ya después lo pasaron un poquito más tarde. Entre semana entraba en la tarde, pero lo que era para no ir hasta CEU que era educación física, entraba los sábados en la mañana en la prepa. Y una vez me tocó, será demasiado temprano, pasar ahí porque era la 2 norte, entre la 14 y la 12. Es Había un América, puestecito. las Ah, semitas América. pues no me acuerdo si eran esas, y si son esas, pues ya le voy a dar ahí. Este. Una anécdota medio chistosa o no sé qué tanto. Pero, una vez sí me tocó ver un camionzote y ver bajar perritos a una vecindad. Pero te digo, no me acuerdo si era la que estaba entre la 10, o sea, el parque de ahí, que está junto al IMSS, ¿cómo se llama? San José. Y que es la 18 y la 16, o era la 16 y la 14. O sea, no me acuerdo en qué tramo de ese era. No, Pero, las que yo te digo están entre la 14 y la 12. no, es antes. Entonces, yo creo que No, era una calle antes. eran otras. Y las metían en una vecindad, o sea, pero eran las 6 de la mañana o no sé cuánto. Yo pasaba ahí temprano. Por alguien que vivía por ahí. Entonces, el punto es que una vez sí escuché eso y nada más medio me asomé. Dije, pues no creo que sea nada porque pues el puesto estaba todavía pues más adelante. Pasó. Y
te digo, no sé si fue mi imaginación o qué, pero con los meses después eh, pasé por ese puesto. Alguien me dice, oye, aquí venden unas semitas que saben bien ricas. Y yo, ¿a dónde? Ah, vamos. Bueno, va. Voy acercándome más o menos al lugar. Y digo, pues lo que vi aquí hace semanas. Porque solamente lo vi una vez, ¿eh? O sea, no era así de seguido. Y en ese entonces las semitas estaban a 5 pesos. Y ya, ¿no? Pues uno pide y pues la verdad sí estaban buenas. Pero dicen por ahí, o el dicho dice que perro no come perro. Y había perritos ahí alrededor. Pero a mí se me ocurre darle un cachito de mi semita al perro, lo huele y se va corriendo. Y me acordé después de lo que vi unas semanas antes. Y dije, digo, no está comprobado, solamente vi que bajaron perritos. Pero mi teoría es un poco conspiranoica, es de esas semitas de verdad eran de puerco o eran de canino, ¿no? Nunca lo sabremos. Que ya después desapareció ese lugar, ya estaba cerrado. Pero las veces que yo pasé ya en los últimos años, ya estaba cerrado. Ah, no, entonces no, porque las Américas todavía están abiertas. No, esas de las Américas, creo que tienen un puerquito dibujado, ¿no? En su pared. No sé. Pues Pero esas estaban más cerca, estaban, como dices, sobre la 12. No, esa estaba más hacia San José. lo que sí vi desaparecer, porque esos son mis rumbos, los bares. Mm. Como 5 o 6 bares que antes había ya no existen. Ahí por la zona de San José, de Dolores, de toda esa parte de ahí. ¿O por dónde? No, San José. Dolores es San Francisco, Bueno, sí, que está cerca, pero está no enfrente. tanto. No, Dolores está frente a San Francisco, Por eso no frente a enfrente. San José. Ah, no, No San frente José a San José. está lejos todavía. Sí, sí. Sí, pero entonces ahí había varios. Yo no. O sí vi alguno por ahí, ya no me acuerdo. ¿Nunca fuiste a difusión cultural Sí, pues estaba ahí en la 2 Norte, sí, en la 2 Norte entre. Pues. Ay, no me 14 y acuerdo. 16? Una vez nos quedamos de ver allí, pero creo que ya no te encontré. Pero sí vi al maestro Alcántara, que andaba por allá. Pues todavía está, Ujú. pero ya, yo creo que no va a durar mucho tiempo. Pues ahorita me acordé de él porque ves que rescatamos algunos audios de aquel entonces cuando estabas en Radio Web. Ya ni me acordaba cómo era su voz, hasta apenas que lo escuché dije, órale. ¿A quién? A Alcántara. Ah, Ya ni me acordaba. Y por ahí sale Alba todavía en esos entonces. sí, sí, sí. Después te paso el link de cuál audio es el que. Creo que Oye, fueron las primeras participaciones. Ajá. tienes todos los audios de Alba, No me acuerdo. porque había que rescatarlos. No, pero pues ya, Los que sí los tenían, bueno, quienes tenía copia era Marco, pero no sé si se acuerde de mí. Apenas le escribí hace como un mes y me dijo, gracias maestro. Y yo así como de, no, ya no se acuerda de mí. ¿quién? Marco, Ah, ¿cómo no se va a acordar? no, en serio, yo creo que ya no. Pues ya es que ya pasó un buen de rato ya. Si eran mugre y uña. Ah, sí, no tenía mucha paciencia. Pero sí, yo no me acuerdo haber visto muchos bares por ahí. Quizás por ahí vi. No eran bares, yo los veía como cantinas. O Pues sea, no son sé si sea lo cantinas mismo, ¿no? Con sus puertas esas que pues de tú bandera. entras, ajá, y se regresa. Esas sí vi en la ¿Qué son? 14, en la ¿Qué son cantinas? 2, Pues en la 12. Ajá. Entonces, hay una ajá. escena de un capítulo de Cosmos, la serie Cosmos de Carl Sagan. Es una toma aérea y después a ras del piso de Nueva York.
pero es una toma prolongada, pero de Nueva York en distintos días y años. Quería mostrar cómo cambiaba una ciudad. No, terrible. Terrible en el sentido de que muy rápidamente cambian las ciudades. Y yo en Puebla lo he visto, pero con mucho detalle. La Puebla que yo conocí de niño no es la que conocí de joven, y mucho menos la de ahora, ¿eh? Hay muchas zonas que no las siento como de Puebla. Yo, sobre todo las del sur, todo el sur cómo se desarrolló. Angelópolis, por tu casa, todos los puentes, pues esos no existían hace 20 años. El puente este lo terminaron en el 2000, sí, por el 2000, que salí, 4, como por el 2002, quizás 2001. O sea, ya tiene sus añitos este puente soto. 20 años. Que todavía iba en la prepa y me tocó así como que cuando lo abrieron fue así como de, órale. O sea, sí era una sensación distinta en ese entonces. Sí, pues Tiene 20, sí, por lo menos 22 años, 23 años ese puente. ¿A poco ya tiene tanto tiempo Sí, Moreno Valle? no lo hizo Moreno Valle. ¿Quién lo hizo? Fue ¿quién estaba? No, pero este no. El que hizo fue el segundo piso. Ese sí tiene apenitas unos años. Sí, pues a eso me refiero. Ah, no, ese sí es muy reciente. Y hay varios segundos pisos por ahí, ¿no? Pues es uno nada más. En sí porque o sea, esta autopista ha cambiado mucho. Ya ahorita ya le llaman Boulevard. Y autopista solamente es el segundo piso. Ahorita le llaman el Boulevard Puebla Orizaba. Casi casi. Porque en eso se está convirtiendo ya. Yo digo que si no fuera de cuota, prácticamente la autopista sería arriba y abajo ya a lo mejor hasta podrían poner transporte público, pero va a ser muy difícil que hagan eso. ¿Por qué? Pues no sé cuántos años haya dejado la concesión Moreno Valle. Parece segundo piso. Ay, no sé. No sé cuánto tiempo se ha privado. Entonces ahorita hasta que que yo he visto a gobernadores pasar de Morena, ya van 3, y ninguno ha dicho vamos a Desprivatizar. Ajá. Se decía lo mismo de Agua de Puebla, no lo hicieron. De Metrobús no lo hicieron, al contrario lo ampliaron. De Agua de Puebla lo ampliaron. Del Museo Barroco igual lo ampliaron. O sea, todo lo que criticaron, en lugar de modificarlo, lo están ampliando todavía la concesión. Entonces, Bueno, el museo no, ¿eh? no fue rescate, pero pues quién sabe. Ahorita el que sigue es le llamábamos el tendedero de Moreno Valle. Ahorita que es de transporte colgante. Teleférico. El teleférico. No, pues creo que ya no existe. No, ya no funciona y va a costar carísimo, pero como va a haber inyección federal, parece que lo van a reformar y van a ampliarlo para que sea como una especie de transporte también. Pero Sí, yo no le veo cómo. Yo no le veo cómo. Lo van a transformar en transporte público. Ajá. Pero pues ojalá que sí sea público, ¿no? No turístico. Ojalá que sí, pero que no haga lo que hizo Moreno Valle, que hasta le quitó temporalmente el apoyo digamos, ves que destruyó prácticamente la casa del torneo. No, el teleférico tendría que ser una obra de ingeniería civil totalmente distinta. Sí. Tendría que ser para
unir los extremos o darle servicio a los trabajadores, por ejemplo Volkswagen, donde se trasladan mucha gente, ¿no? O sea, que realmente sirva como transporte público, que no sea muy caro. Se tendría que cubrir ciertos requisitos. Y parece que sí, por lo menos, no solamente en Puebla, sino en varios lugares, la Ciudad de México, por ejemplo, se van a hacer varios teleféricos. Pues el del Estado de México sí funciona. Está funcionando. Está medio caro. Creo que está como en 60 pesos, pero es mucho más económico que lo que pagan muchos transbordando de uno a otro. O sea, de ida y vuelta se han de gastar como 100 diarios o algo así. Y el tiempo, ¿no? No, y sí, sobre todo, o sea, son 2 horas y media, 3 de camino, y en este se ahorran por lo menos 1 hora. Sí, todo eso se tiene que ver. Y el tren que ya están por inaugurar ahorita por próximas semanas, ya están en pruebas. Entonces se vienen cosas interesantes que fueron proyectos que dejaron ahí abandonados, y ahorita con López Obrador y ahorita la presidenta Claudia Sheinbaum ya los van a concluir después de años. Y los ampliaron más de lo que estaba planeado. Así es. Pero sí, Puebla ha cambiado mucho. Sería bueno, ves que también se habla de que va a haber un tren que va a ir de aquí a Veracruz, de aquí a México, de aquí a Atlisco. Bueno, ese tren existía. O sea, yo viajé a Oaxaca en tren. Yo iba a Cholula cuando chiquito. Todavía Bueno, pero ese era otro tren. Sí. Sí, ese era como turístico, ¿no? No, era de pasajeros, hasta antes de que ya en el 90 y pues con Cedillo ya quitaran la concesión a este tipo de trenes de pasajeros y fuera todo pues sí, de carga. Yo creo que ahí la presión viene de las líneas de autobuses, ¿no? Se sacaba el negocio. No creo. Pues si tú puedes ir de un lugar a otro por la mitad de precio y ahorrándote tiempo, seguro que decides irte en tren. Mira, si es que hacen lo del transísmico, que por ahí medios pensaban que le decían así porque era una zona sísmica, pero bueno, de ignorancia de algunos, en los que me incluyo a veces. Si lo hicieran como una especie de tren de alta velocidad, probablemente sí. Pero por el momento no creo. No pueden hacerlo de otra manera. O sea, ya a estas alturas se tiene que pensar en una red de trenes como los europeos. Eso es un poco más mito, O sea, yo le echaría más a China que a o como China. No, los europeos tienen un sistema de trenes. Te digo, yo nunca he ido a Europa, pero mi esposa, por ejemplo, me dice, no, tú compras una tarjeta mensual. Y con esa tarjeta puedes viajar las veces que quieras, a donde quieras, y el mismo costo. Antes del conflicto de Ucrania. Es un sistema que no puede dejar de existir. No, ya en la parte europea oriental ya no o sea, a lo mejor ya no hay servicios para algunos lugares, pero a Francia, a Alemania no tiene por qué suspenderlo. Bueno, eso creo yo. De hecho, voy a preguntar, porque tengo unas personas que viven ahí en Barcelona. Me cuentan, no, aquí en el tren
ni piensas en los autobuses, ni en el taxi. ¿Eh? Eso dicen ellos. Sí, hay una parte que sí, que está conectadísima, pero digamos que cada vez son menos. Por lo mismo, de que ya no es sustentable mantenerlo, sobre todo por la electricidad. Porque antes, cuando Rusia daba esos servicios a la parte norte de Europa, pues todo estaba bien. Pero ahorita, con todo esto que está pasando, pues prácticamente los que lo pueden mantener son, como dices, ¿no? España, Francia, Portugal, Alemania, por ahí que quizás de otros países por ahí conurbados, pero si ya nos vamos de lo que antes era la ex Unión Soviética, prácticamente, o sea, sí están las vías y todo, pero por ejemplo hay retenes, hay un canal que se llama Vagabond, que este cuate, él es suizo, su esposa es mexicana. Hace un año más o menos se fueron a ver a Papá Noel. El tren supuestamente los iba a llevar hasta allá. Tenía él el conocimiento de que, como esto, ¿no? De que el pase te llevaba hasta allá, ¿no? Y no, ya había lugares en el que ya el tren no podía pasar. Entonces tenían que transbordarse por otro lado, irse por camión y dar vuelta. Muchos pensarían que por ser europeos tienen visa así para pasar derecho, ¿no? Por cualquier parte de Europa. Ya no. Entonces lo retuvieron, nada más pasó su hija y su esposa. Él se tuvo que quedar, tuvo que irse por otro lado y ya se ¿Y tuvieron por que qué? ver. Por lo mismo, porque por ser suizo. Entonces ellos por ser mexicanas, bueno, su esposa y su hija no había problema, pero él por ser suizo sí. Ahí no entiendo. Sí, porque muchos pensarían que Europa está todo conectado, pero ya hay conflictos en No, Europa. pero si pasa su hija y su esposa, ¿por qué él no? Por eso, Entonces el tren no funciona para los suizos. hay un tramo que no, para los Ah, europeos, dentro de fíjate. Europa, entre otros países europeos, pero te digo, en esta parte más oriental. Me resulta muy extraño porque es discriminatorio, 100%. Te digo que hay muchos mitos sobre Europa, muchos, y están saliendo a la luz ahorita con tantos conflictos que... Puede ser que se hayan modificado algunos servicios, sí, y no en toda Europa, en algunos lugares más que en otros, porque es muy difícil que la gente, bueno, eso pienso yo. La verdad es que hay que buscar información, que la Pues, gente renuncia a sus derechos conquistados. Ahora Europa, en eso sí acepto. Pensamos que Europa es toda Europa y no. La comunidad europea son solo unos países, ujú. no todos los países europeos. Los pobres, por ejemplo, están fuera. Y hay Entonces, muchos, y ya hay muchos. muchos, ¿sí? Sí, son como Centroamérica, Sí. muchos países chiquitos. Y otros no tan chiquitos, pero que hay pobreza. Y pues no pueden ser parte de, porque no pueden sostener el euro, entonces tienen que mantenerse todavía con monedas locales. Pero tienen que, como aquí en México, ¿no? Tenemos el peso, pero intercambiar con Europa, que como sería con Estados Unidos, con allá el euro, aquí el dólar. Pero sería pues, más complicado. Pero Podemos cambiar, podemos cambiar dólar por pesos, pesos por dólar, pero no dolarizar la economía. O pues allá sea, se supone que está todo, bueno, con el euro, sí, o sí, sí. eso yo creía. Pero te digo, afortunado o desafortunadamente al internet, gracias a esto, y viendo videos de cómo es sus trayectos, ahí te vas dando cuenta de que, así como se piensan muchas cosas de México malas y buenas, también uno piensa que todo sería bueno o malo, sea lo que sea que hayamos escuchado, y es completamente distinto. Lo que sí me dicen todos, carísimo, carísimo, el agua, Ah, sí, eso sí. la luz. La salud. Fíjate que eso no he preguntado. Voy a preguntar.
Ahorita una consulta, bueno, de alguien que conozco de España, dice que en promedio, la más económica, así que exagerándole, 50 euros. Y si quieres más o menos algo regular, hasta los 300 euros. Solamente una consulta. No, pues sí está. Y cuando vienen aquí a México, luego dicen, oye, pero si ya me cobran equivalente aquí a 7,000 pesos, ¿no? O fracción. Dice, aquí te cobran 50 pesos. O sea, que son 2,5 euros. Y allá me cobran 300. Entonces, Las de Simi, ¿no? por ejemplo, o en farmacias del ahorro, creo que ya están cobrando, pero hubo un rato en el que no te cobraban, nada más era que te condicionaban el servicio comprando en Ah, su farmacia. sí. Pero pues hasta cierto punto es accesible en cosas No, pues básicas. yo recuerdo amigos de médicos que cuando salieron las Simi estaban muy enojados. Están. Yo creo que ya se acostumbraron. Pero al principio, no, ¿cómo? Creo que eran 10 pesos, ¿no? Sí, más o menos, o 15 pesos. A mí me tocó ir cuando estaba en ese entonces en 20 pesos. O sea, $1 de ahorita. Menos de un. Sí, $1 y cachito, $1 y centavos. De ahorita, pero en aquel entonces creo que era como 80 centavos de dólar. No, pues ahora igual. El dólar no está arriba de 20 pesos. Pero sí, ya está como a $2 ya la consulta, más o menos, en promedio. Ya no sé, 30 pesos creo. Ajá, 30, 40 pesos, pero, o 35 pesos. Pero el punto es de que por lo menos tienes un servicio básico en cualquier farmacia. En otros lados, no. Y aparte, te digo, esta amiga que, bueno, familia que conozco de España, no es como de, pues, un particular ya lo contacté. No, todavía tienes que esperarte. Porque pues sí, hay fila. Como no es un seguro público, aunque lo hay, pero no es. O sea, si nos quejamos del IMSS allá todavía está peor en cuanto a tiempos. Eh, pues sí, digamos que tarda hasta 2, 3 meses en que te atiendan. Una emergencia, una urgencia, 15 días, ya te moriste. En emergencias sí te atienden luego, pero te cobran. Por ejemplo, hay un cuate que igual es mexicano. Digo, estos dos son españoles, pero ya su hijo es mexicano porque nació acá. Su sobrina tuvo un problema un coágulo, un tumor en el cerebro. Hablo de miles de euros que todavía están pagando después de 2 años de la operación. Y la niña, No, su sobrina tiene como 22 años. O sea, la cooperaron. ajá, la que operaron. De repente se sintió mal, empezó a perder movilidad de un lado del cuerpo. Ya cuando la atendieron dijeron que era de ya o ya, la operaron y ya tiene como, sí, casi 2 años, pero no quiso dar el precio, pero dice que sí, van a ser miles de euros que todavía están por pagar. Sí. Está canijo. Por eso te digo, aquí nos quejamos, pero todavía hay cierta certidumbre en algunas cosas, aún. Entonces, pero en otros lugares no se quejan por el medicamento, simplemente no lo hay. Lo tienes que importar. Y aquí sí hay. O no hay, Vale. pero llega tarde, pero llega. O como ahorita que han estado ya arrestando a jefas de enfermeras, ¿Por qué? presuntamente mandadas por algunos por la oposición para robarse medicamentos del IMSS. Ah, sí. Digo presuntamente porque pues, todavía, pero sí hay videos donde llega la policía y le lee los derechos a la jefa de enfermeras y pues llorando, ¿no? Las enfermeras así como de, No lo no, vuelvo a hacer. pues es que no sé, pues se confiaron o sepa, pero están saliendo cada vez más personas que pues yo creo que veían eso como normal hace años, ¿no? Porque sí era normal.
Yo lo vi en el Hospital del Norte, ¿no? Con las farmacias que había enfrente. ¿Cómo es que no te daban el medicamento ahí en tiempos de Moreno Valle no te daban el medicamento ahí en el Hospital del Norte? Tenías que ir a las farmacias de enfrente y no te lo daban gratis, como decían. Ya está el primer presupuesto hecho por la Claudia. Todavía se va a discutir en la Cámara de Diputados. Ujú. Pero estaba viendo que están garantizados todos los programas de bienestar, ¿eh? ¿Cuánto vi que están oscilando entre los 900 mil millones de pesos y 1,000 millones de pesos al año? Pues es un chorro. Y además se Sí. incrementó. No, y se va a seguir incrementando por lo que dicen. ¿Eh? Entonces, digamos que es una notable diferencia La que pregunta, existe. la pregunta es Sí, dónde se iba, suponiendo, ¿no? Que hubiera ese eh, excedente desde hace... No nos vayamos muy lejos, por lo menos desde Fox para acá. O sea, 1,000 millones de pesos aún así es muy poquito, ¿no? Para todo lo que uno podría escuchar que se podía hacer. O sea, en su momento estaba el barril de petróleo en épocas de Fox en $130, $150. Ahorita no lo han querido porque es una convención, ¿no? Entre todos los petroleros. No, que no pase de los $35, ¿no? 32, $30, va oscilando. Pero en aquellos entonces que costaba 5 veces más, ¿qué hacían con tanto sí, dinero? O sea, es la pregunta, ¿a dónde fue tanto dinero? Fíjate que si más o menos aplicamos las estadísticas y la teoría del caos, pues las cosas se reacomodan, ¿no? Por el propio peso específico. Ya el sistema mexicano, conocido como neoliberal o prianista, ya no daba más. No podía. Y ahora que ya existe contraste, por ejemplo, cada vez es más notable que la economía haya beneficiado a más de 10 millones de mexicanos, ¿no? Y si ves cómo favoreció a los empresarios, también los favoreció. O sea, las políticas económicas han sido exitosísimas y sirven de mal ejemplo para otros países, ¿no? Entonces, con este segundo presupuesto, lo que no he podido todavía ver es el presupuesto de educación, pero sospecho que se redujo, ¿eh? es una situación muy compleja. Sobre todo por lo último que pasó, ¿no? Con algunos, porque no fue todo. Algunos maestros que sí estuvieron un poquito violentos. ¿Sí fue este año o fue el año pasado? Pero, no, fue este año porque apenas empezó la presidenta estos meses. En el que decía que, o la presionaron, ¿no? Porque era una propuesta de campaña. Y al final no es que haya cedido, pero sí hay mucha rescoldos, pues de grupos de los que hoy son oposición, ¿no? Que pues, de alguna manera pues siguen teniendo como esa influencia, esa práctica, ¿no? Para presionar. Está bien o está mal. mm, Quizás desde afuera tengan o haya opiniones diversas, pero creo que hay más presiones políticas y económicas que lo que sí debería de interesarle tanto, sobre todo a los docentes y también a los que están en la parte administrativa, ¿no? Que es educar. Creo que bueno, yo he dicho muchas veces, ¿no? Se le da más prioridad a la parte burocrática
O sea, el maestro está más para hacer planeaciones, para hacer informes, para hacer otro tipo de actividades que los de la hora clase, ¿no? Y entre ellos incluye también el movilizarse, ¿no? Que vayan a protestas, que vayan a meetings, a que vayan, etc, etc. Y pues eso, insisto, no es que esté mal, pero creo que el objetivo, mientras se mantenga en esa línea, eh, va a haber un poquito como de resistencia para el apoyo hacia los maestros. Ahorita, por ejemplo, también hacia los padres de familia, también como que López Obrador era como de vamos a confiar en los papás, y no se les quita esa maña, yo le llamo maña, del comité de padres de familia, por ejemplo, de pedir cuotas a pesar de que ya está prohibido. Entonces hay todavía muchas pues cosas ya casi tradicionales dentro de la educación básica por padres de familia, por docentes, por directivos. O sea, ya es toda una estructura que va a tardar mucho tiempo y que no genera la confianza como para decir, ¿saben qué? Ahora sí aumentamos el presupuesto porque sabemos que los que están allí van a realmente a preocuparse por la educación, pues, del país, ¿no? Sí, hay muchas cosas que todavía hay que ver y que los docentes nuevos pues a veces ven y callan y pues a veces son absorbidos por el mismo sistema o están de manera periférica, ¿no? Pues no sé cuándo esta estructura se vaya a modificar, pero yo veo que sí va a tardar un poquito, porque lo más fácil sería, como diría la oposición, pues dijeron que iban a apoyar la educación o aumenten el presupuesto en la educación, sí, pero la pregunta es, ¿las condiciones están dadas? Yo creo que hay muchas preguntas al respecto y por eso es que todavía no se ve. En educación básica hablo, en cuestión de educación superior, bueno, ahí es otro cantar. Fíjate que efectivamente el sistema educativo presenta diferentes problemas según el nivel. No puedes implementar las mismas políticas al nivel básico que al nivel medio y al nivel superior. O aplicar una política al nivel superior, pensar que esas son viables para el nivel básico. No. Pero yo veo que está en vías de reestructurarse. De hecho, en el concepto Nueva Escuela Mexicana está la idea de reestructurar el sistema. O sea, que el sistema básico sea realmente un sistema, el medio sea un sistema, el superior sea un sistema, con sus características, problemáticas propias, pero al mismo tiempo ver a todo el sistema como sistema. ¿Y a qué voy? Una función sin la cual no podemos hablar del sistema escolar mexicano es la docencia. Hablar de investigación, bueno, solamente que hables del sistema superior o subsistema superior, que también hay docencia. O sea, la docencia existe a los tres niveles: básico, medio y superior. ¿De qué manera puedes integrar los tres subsistemas a través de la docencia? Pues por los contenidos. Estoy pensando, por ejemplo, en biología. Tiene que pensarse la enseñanza-aprendizaje de la biología, pues a los tres niveles. Entonces, ¿cómo hacer posible que el sistema docencia en biología tenga una característica que permita el intercambio de los docentes
a los 3 niveles. O la historia de México, es mucho más fácil. O la computación. Y así cualquier cosa, las matemáticas. No hay un contenido que no pueda ser contemplado para ser aprendido en los 3 niveles. Si pones el énfasis en el aprendizaje, entonces se desplaza la importancia, digamos, del maestro tradicional. Y esto se vio muy claramente en la pandemia. Con este desplazamiento del salón de clases, que dejó de operar, se desplazó el maestro. Pero la necesidad de aprender ahí estaba. ¿Y cómo se intentó resolver? De manera no planificada, sino pues improvisadamente, a través de la internet. Sustituir el salón de clase y al maestro a través de la internet. Y resulta muy razonable, porque la internet ofrece todo tipo de aprendizajes, los teóricos, los históricos, los metodológicos, aunque como los metodológicos es aprender a hacer, no a decir, sino a hacer cosas, pues se justificaría un docente para enseñar métodos. Y enseñar métodos no de manera teórica, sino práctica. ¿Qué se hace con los métodos? Si se reorganiza, y parece que eso se está haciendo, con esta concepción, será un sistema, no digo que de la noche a la mañana va a ocurrir la transformación, pero de que ya se inició con el proyecto de la nueva escuela mexicana. Es paulatinamente concientizar y habilitar a los estudiantes de todos los niveles al uso de las nuevas tecnologías. Y yo no lo veo muy difícil porque lo constato todos los días. Hoy los alumnos saben más para producir comunicaciones que los maestros. Hacen videos, hacen presentaciones en PowerPoint, hacen con estos recursos hasta del TikTok, etcétera, etcétera. Si además de la diversión hubiera un proyecto escolar, cómo usar el WhatsApp, el Facebook, el TikTok, para la generación de comunicaciones escolares. La materia prima ya está, ahí están los recursos y los chavos ya saben manejar esos recursos mejor que muchos adultos. Los adultos ya vamos de salida, no porque nos vayan a expulsar del sistema, sino porque nos vamos a morir. O sea, en 10 años el sistema escolar habrá cambiado notablemente. En 20, ni se diga. Entonces se trata de prever lo que se tiene que empezar a hacer, y creo que así se está haciendo con este proyecto de la nueva escuela, para que dentro de 5, 10, 15, planificar por etapas, la escuela se vaya transformando
a tal grado que sería mi propuesta, las instituciones educativas se convirtieran en instituciones, o no se convirtieran, que prestaran más tiempo a la socialización de niños y jóvenes y adultos, más que a la enseñanza en el salón de clases. Incluso hasta el nombre de escuela originalmente tiene que ver con diversión, es un espacio lúdico. El sistema se empezó a corromper con establecer maestros únicos, obligatorios, horarios, exámenes, calificaciones, etcétera, etcétera. Entonces, el solo desplazamiento en términos de concepción escolar del salón de clases te lleva a modificar la función de maestro, la función de aprendiz, el concepto de evaluación, el cómo administrar la información, porque ya no te vas a limitar a un tiempo y un espacio, como hasta ahora se ha hecho, del salón de clases. Probablemente el salón de clases tenga más sentido en el nivel básico que en el nivel superior. Ir poniendo en el tablero, en la mesa de la discusión, esas posibilidades a partir pues, del desarrollo de las tecnologías, porque además resulta hasta contradictorio pensar que aquellas instituciones que administran conocimientos no sean impactadas por el desarrollo del conocimiento. Si el conocimiento cambia, pues la administración de eso que ya cambió, pues tiene que cambiar. Entonces este problema de las burocracias escolares tendrá que ir desapareciendo por la propia naturaleza de lo que se administra. Un conocimiento permanentemente transformándose, ¿no? En transformación. Pues yo así lo veo por ahí y que creo que en México ya por lo menos hay una propuesta en términos generales en ese sentido. Falta mucha discusión, mucho ensayo y error para convertir la propuesta en un conocimiento científico. ¿Cómo la ves? Pues ahorita que mencionabas lo de socializar, algo que sí he visto es que te digo, el YouTube es cuando empiezas a encontrar hilos es una especie de microscopio, y digo microscopio en el sentido de que hay cosas que uno da por hecho y no siempre son así. Ahorita que mencionabas esto de socializar, hay una pues no disputa, pero sí, sobre todo en regiones donde en las últimas décadas se ha buscado el rescatar idiomas, aunque muchos van a decir, no son idiomas, son lenguas, ¿no? Ya tienen una estructura, ya tienen todo, son idiomas, aunque para muchos digan que no. Entre lo que es la escuela, digamos, tradicional, y digo tradicional por lo menos de hace 500 años para acá, por lo menos desde que fuimos conquistados, pues es la imposición de un idioma. Por eso hacía esta mención al principio de esto que pareciera ser meme, pero es que así ha sido la realidad desde hace mucho tiempo. Y como que hay dos escuelas en una misma localidad, y lo que se está buscando es como
que haya una especie de reconciliación entre ambas. ¿Para qué? Para que pues se comparta lo que se sabe de ambos mundos. Los que están convencidos de que tiene que ser forzosamente el español porque es la única manera en la que va a tener éxito una persona para poder desarrollarse, tanto cuestión social, cognitiva, etc, etc, económica, como aquellos que tienen la firme idea de que a partir del rescate histórico, social, cultural, que prácticamente estuvo a punto de desaparecer por este otro grupo, y hablo de cuestión histórica, no es que los que estén actualmente tengan esa intención, ¿no? Pero que por cientos de años se ha intentado casi casi erradicar y que ahora están en ese rescate, pues se parta desde allí, desde una lengua mate, y ya después que el español sea una opción. Yo estoy a favor de que sea primero que se aprenda en la región su lengua mater, no el español. ¿Para qué? Y bien lo decía López Obrador, para traer todo ese cúmulo de valores que solamente están en esos idiomas, que solamente están en esas culturas que fueron casi desaparecidas, sí, erradicadas, y que se han mitificado a tal grado que se pensaban que casi eran satánicas por este otro grupo. Entonces, en el momento en el que en la educación básica, media superior y superior, estos idiomas lleguen, pienso que ahí es a donde realmente se va a poder apostar todas las canicas hacia lo que es como tal la educación en México. Porque si estamos todavía pensando que tenemos que, y lo digo como psicólogo, porque por ejemplo cuando nos llegaba un niño que decía que tenía problemas de lenguaje, no es que tenía problemas de lenguaje, es porque hablaba otro idioma que le complicaba, como a todos, ¿no? Por ese acento, por la lengua mater, hablar el español. Y muchos decían, no, es de que tiene problemas de lenguaje. No son problemas de lenguaje, simplemente es de que tiene otro idioma con el cual piensa, con el cual reflexiona, y lo menciona en su idioma, pero que tiene que traducir al español, y eso es complicadísimo. Entonces no tenía ningún problema de aprendizaje ni de lenguaje, simplemente era que tenía otra base, ¿no? Entonces cuando esto lo superemos, entonces estaríamos hablando realmente de una educación mexicana, tomando en cuenta pues, todo lo que es el territorio, ¿no? Y creo que eso apenas está comenzando, y muchos ya lo han hecho desde hace años, pero siempre estaban presionados, inclusive por la misma institución educativa, en este caso sería la SEP, para convencerlos de no, aquí no, tienen que mandarlos allá. Y todo era en español, ¿no? Y se tenía que adaptar. Ahorita, afortunadamente, con la nueva escuela mexicana se le ha dado más opciones y se ha intentado integrar a lo que en su momento eran comunidades, y que yo espero poco a poco comiencen a hacer regiones, ciudades, en el que cuando tú vayas a un lugar pues manejen su lengua mater y aparte el español. Apenas no me acuerdo a quién le platiqué eso y me dice, no, es que ese sería un gran retroceso, ¿no? Porque el español es lo mismo. Solo que muchos están casados con la idea de que el español tiene que ser la base por la cuestión conceptual, por la cuestión metodológica, por muchas otras cosas que ya están hechas, pero que para lo que es México le está haciendo mucho daño. Y por ello es que también esta lucha, que todavía afortunadamente muchos lo han continuado y que hasta apenas se le está dando como luz verde para
decirle, oye, no está mal, continúa, pero hay mucha resistencia, demasiado. Pues se vaya dando, yo me atrevería a decir que en décadas. ¿Para qué? Para que entonces, cuando estos lleguen a un nivel superior, realmente se hable de educación. Porque si ya somos un estado laico, si ya somos un estado también económicamente diferente, pues tendríamos que también ver la cultura mucho más allá de la construcción de lo que fue México, que fue, tú lo has platicado, ¿no? Construido apenas el siglo pasado. Entonces esta nueva construcción de México tiene que partir desde la educación, no hay de otra. Y que como ya vimos, ¿no? Y tú lo acabas de mencionar, no, ya nos dimos cuenta con la pandemia de que no es desde los salones de clase, sino es desde la misma comunidad, desde, bueno, estas tres categorías, ¿no? De las que siempre he hablado, ¿no? Que se hablaba desde esta parte de constructivismo, ¿no? Que es la educación formal, no formal e informal. Nos dimos cuenta con la pandemia de la importancia de lo que es la educación informal. La no formal prácticamente estuvo a punto de desaparecer y la formal se quedó porque está ahí como institución. Pero desde hace ya décadas se nota o se prevé que vaya a desaparecer, ¿no? Y esta estuvo a punto de también. Entonces la parte informal es la más importante de todas, que es la que menos se valora, que es la que prácticamente se busca o se ha intentado buscar erradicar. ¿Por qué? Porque tiene que ser lo que la institución diga, ¿no? La que imponía los planes de estudio, lo que se debería de indagar, ¿no? Las fuentes, ¿no? No, ahora se ha modificado un poco. Y por ejemplo, yo me acuerdo que cuando hubo algún momento que platicábamos sobre la identidad del mexicano, le hacía una pregunta, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, de todos los amigos de Paquito, y que eran los de que estaban en Teleciudadana haciendo, ¿cómo se llamaba su programa? Algo de conciencia. Ay, se me fue ahorita el nombre. Pero yo les cuestionaba, bueno, ¿por qué no? Digo, en secundaria se ven varios sistemas numéricos, entre ellos el maya, por ejemplo. ¿Y por qué no presumir a todo el mundo de que se descubrió el cero antes que la parte occidental de Europa que se trajo para México, ¿no? Y que me decía, no, es que sería peligroso verlo así de manera tan, o sea, históricamente es incorrecto, ¿no? Metodológicamente no sería posible, tendremos que verlo a partir de esta fecha para acá, ¿no? Desde esa época formal. Y yo me preguntaba, ¿formal para quién? ¿No? Entonces, cuando lleguemos a superar esta parte de lo formal, no formal e informal, probablemente entonces sí le estaríamos dando realmente un resignificado al concepto de educación, que es la que necesita México por su parte de diversidad que hay. O sea, no somos un país en el que afortunadamente solamente se vea de una sola manera, como muchos han querido hacerlo desde hace más de 400 años, no, sino que afortunadamente, a pesar de tanta oportunidad, porque sí ha habido ocasiones de poder lograrlo, y en estos momentos vemos la oposición que intenta hacerlo, pues México se ha resistido, ¿no? Entonces, y digo México en la construcción de hoy, porque somos el único país, yo creo que, y lo hemos platicado, ¿no? Que a pesar de tantas diferencias, a pesar de tantas injusticias, ¿no? Hoy, por ejemplo, ahorita en septiembre, antes de decir soy poblano, soy cholulteca o soy de donde sea, dice soy mexicano. Bueno, pues se necesita esa reconciliación a partir de la educación informal para que entonces sí veamos y reformemos esto que es educación. De lo contrario, pues va a pasar esto, que vamos a tener todavía propuestas
que ya no funcionan, propuestas que pues sí, podemos estar haciéndole una crítica, pero queremos darle solución con lo mismo que hay. Y creo que ya vimos que no va por ese, ese no es el camino. Se está intentando hacer otro, te digo, afortunadamente YouTube permite ver estas experiencias en lugares muy remotos y ojalá que eso se vaya acercando más hacia el centro. Va a tardar décadas, insisto, pero entonces quizás allí el Estado, yo espero que se mantenga esta idea de que plantó López Obrador de preocuparse primero por México antes que por los demás, y no como antes que eran los demás para que supuestamente nosotros pudiéramos llegar a ese estatus. Pues entonces México sea pues eso que pues heredamos, ¿no? Culturalmente hablando, históricamente hablando, inclusive me atrevería a decir que esa identidad la cual se ha intentado destruir desde que llegaron los españoles, ¿no? Aunque haya un montón de justificantes del por qué deberíamos de agradecerles o el por qué no tendríamos que tener una especie de pues crítica, ¿no? Sobre ello, ¿no? De eso de que entonces estamos criticando nuestra hispanidad. Bueno, primero no éramos hispanos, ¿no? Fue impuesto de muchas maneras, ¿no? Pero te digo, entonces cuando lleguemos a esa oportunidad de que se construya ese lazo, no solamente desde los espacios remotos, sino que llegue a las universidades. Entonces, así como ahorita hay un presidente magistrado de la Suprema Corte de Justicia Indígena, entonces ahí estaríamos hablando de un cambio en la educación muy importante, y quizás de ahí entonces el presupuesto ya no lo veamos como ahorita, ya el presupuesto inclusive a lo mejor no va a ser en cantidad, sino que ya va a ser para una calidad totalmente distinta, porque sí va a ser una propuesta mexicana, no algo que dijeron otros desde fuera, y que por más que se intenta implementar, pues no funciona, ¿no? ¿Por qué? Porque pues somos distintos. Entonces ahorita pienso que por eso es que todavía no se arriesgan en el presupuesto a echar todas las canicas, porque todavía tenemos mucha mala experiencia y se sigue repitiendo muchos errores que pues le hacen daño, ¿no? A la educación en México, y que pues como mencionas, ¿no? Está reformándose, sí, pero desafortunadamente como que hay dos bandos, ¿no? Los que quieren que con herramientas que se han construido a partir de donde se ha cometido errores se haga algo diferente, y lo que ya de por sí es diferente, pero que por cuestión histórica normalmente siempre se rechaza. Ese es mi comentario, Tony. Fíjate que ahora que estabas reflexionando y compartiendo con nosotros tus reflexiones, quise pues construir, aunque sea de manera pues improvisada, una propuesta educativa. Digo improvisada porque tendría que pasarlo por escrito y reflexionar lo que pongo por escrito para comunicar. Ahorita no he hecho eso, sino estimulado por tu participación, pienso lo siguiente. El objetivo de un sistema educativo es formar personas educadas, con todo lo que implica el concepto de persona y el concepto de persona educada. En un contexto que va a cambiar muy rápidamente. Yo diría en el contexto del 2025. Dentro de 5 años ya el contexto habrá cambiado. Pues tendríamos que hablar
el contexto 2030. Pero hay permanencias. Debe haber permanencias conceptuales y estructurales en las instituciones. Entonces voy a intentar pensar en eso, que si bien cambia, no son cambios, digamos, de una velocidad rápida, sino más bien lenta. Si de lo que se trata es de formar personas educadas, una persona educada, una persona a los 8 años es distinto a una persona a los 15, es distinto a una persona a los 21. Nada más para poner un ejemplo en 3 niveles, en el nivel básico, medio y en el superior. Entonces, debemos pensar en algo que permanece, que es la persona, un concepto filosófico, pero al mismo tiempo contingente. Y además, fíjate, el que aprende, la persona que aprende, se automodifica. O sea, una persona que aprende ya no es la misma que la persona que antes de haber aprendido lo que tú quieras. O sea, el aprendizaje transforma a la persona. Y las personas, al cambian su interacción con otras personas. Los niños con otros niños, los jóvenes con otros jóvenes, los adultos con otros adultos. Entonces, tenemos que tener presente que nuestra intención tiene que ver con algo que permanece, pero que cambia al mismo tiempo. ¿Cómo enseñarles los valores mexicanos cuando sabemos que estos valores cambian? Porque la sociedad se transforma. Entonces, más bien, una parte de esta formación de persona educada tiene que ver con la formación de personas habilitadas a transformarse. Transformarse por medio de la comunicación. Esta sería una primera premisa. Una segunda. La sociedad aumenta en el número de ciudadanos, o sea, de personas. Los empleos no crecen al mismo ritmo. Entonces da una disputa por los empleos, o yo diría los tiempos de trabajo. Tiempo de trabajo remunerado. Si pensamos que no solamente el tiempo laborado debe pagarse, sino el tiempo trabajado, el cambio es notable, porque no necesariamente el que trabaja está asociado a una empresa que le compra su fuerza de trabajo y que lo único que puede vender es su fuerza de trabajo. Tenemos la propuesta de reducir el horario laboral. Si pensamos que hay un espacio laboral, un tiempo laboral generalizado, o sea, este es el tiempo con el que México cuenta. Distribuir ese tiempo entre todos aquellos que quieran dedicar un tiempo a laborar. Si la distribución hace que alcance nada más para 3 horas cada quien,
pues 3 horas que labore la persona y obtenga su remuneración como si hubiera trabajado 8. O sea, lo que se distribuye es el tiempo laboral y al mismo tiempo contrarrestar lo que llamamos desempleo. Gente que no tiene ingresos por no poder vender su fuerza de trabajo. Ahora, ¿qué pasa con los ciudadanos que dejan de laborar 5 horas? Pues van a tener 5 horas pues a su disposición, que bien pueden servir para educar a los hijos. Ya no vas a trabajar 8 horas, ya no vas a laborar 8 horas, vas a laborar 3 en esta empresa haciendo esto y esto y esto, pero el resto del tiempo lo vas a emplear para educar a tus hijos o ayudar a educar a los hijos de otros. Entonces, un ingeniero que tenga hijos que no quieran nada que ver con la ingeniería, pues atendería a los hijos de otros que no son ingenieros, pero que sí les interese la ingeniería. Claro que estoy hablando de una sociedad pues altamente racional, que intenta utilizar sus recursos de la mejor manera para una mejor sociedad. Si no hay un número ilimitado de recursos materiales, pues distribuir los que haya entre todos. Y por supuesto que racional en el sentido de que va a depender de lo que te guste hacer. ¿Qué quiero decir? Si a ti te gusta pintar, pues la sociedad debe proveerte de esos recursos como son pinceles, colores, telas, etcétera, etcétera, para que te dediques, además de las horas de labor y de las horas de educación a los niños y jóvenes, a lo que te guste. ¿Quién va a ser privilegiado? Nadie, porque cada quien va a ser atendido de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a sus gustos. No todos tenemos las mismas necesidades, ni todos tenemos los mismos gustos. Entonces, a medida que este proyecto avance poco a poco, o sea, se tendría que comenzar en el terreno económico. O sea, ¿cómo garantizar el mínimo de satisfactores materiales para todos los ciudadanos, ¿no? Todos los miembros de la sociedad? Yo creo que por ahí va caminando los proyectos de la cuarta transformación, los proyectos de bienestar. Vamos a distribuir lo que hay, pues vamos a comenzar de esta manera. Que no está resuelta la cuestión de la justicia social, bueno, para caminar 100 pasos hay que dar el primero. Entonces, es una ruta, un camino, un método que se intentará que sea lo más lógico posible, lo más racional, lo más científicamente, ¿sí? Verificado. ¿Va a haber tropiezos? Pues sí, la ciencia eso implica. ¿Se van a cometer errores? Sí, el mismo método lo sostiene. Te vas a equivocar, pero al revisar dónde te equivocaste, pues corrígelo. Y te vas a volver a equivocar, por supuesto. Entonces, la famosa fórmula de el ensayo y el error. Una segunda parte
tiene que ver con la cultura. Yo diría que un recurso que no se puede renunciar, al que no se puede renunciar, es al idioma español. Por el simple hecho de que la mayoría de los mexicanos lo hablamos. Ahora, eso significa no promover los otros idiomas. No. Incluso conozco personas que por medio del español, con comunicaciones elaboradas en español, ¿sí?, han decidido estudiar náhuatl, o estudiar latín, o estudiar griego, o estudiar otomí. Impactar a un hispanohablante en el interés de cultivar otro idioma, otra lengua, solamente es posible por el español. Además, pues toda la estructura jurídica, por ejemplo, pues está en español. Entonces, ¿cómo hacer posible que una persona otomí ejerza sus derechos ciudadanos, los defienda, si no sabe español, si todas las leyes están en español? Entonces sería, digamos, un error gravísimo no aprovechar los recursos que tenemos, y uno de esos recursos que nos permiten comunicarnos de muchas maneras, ¿sí?, es el español. Y no puedo olvidar o tomar en cuenta en este momento, pues lo que ya están promoviendo insistentemente en muchos sitios, el traductor automático, ¿no? 80 idiomas. Entonces te pones unos audífonos, conectas tu aparatito que cabe en el bolsillo, aprietas una tecla que es el idioma en el que quieres establecer la comunicación, aunque no sepas absolutamente nada. Si estás hablando con un ruso, el aparatito te traduce automáticamente del ruso al español. Tú le hablas al aparatito y él traduce del español al ruso para que lo escuche la otra persona y se establezca esta comunicación que antes se pensaba imposible, incluso en el mismo idioma. Y digo, esto hace 20 años, que era tan compleja la comunicación humana que no era posible simplificarla al extremo, o a lo que está ocurriendo ahora, o lo que pasa con la inteligencia artificial. Que una computadora pudiera ver, pudiera hablar, pues ya no es parte de la ciencia ficción, es parte de un proyecto que está en marcha. Si todo cambia, pues tenemos que ver que estos cambios se realicen en la célula básica que es la familia, pues para poder participar en el cambio de todo el sistema social. Que va a haber problemas, por supuesto, que las cosas no son tan sencillas como lo estoy platicando, por supuesto. Pero si aplicamos una estrategia y hacemos las cosas con método, incluyendo en el método la discusión permanente, pues yo creo que se puede lograr sin renunciar a ningún recurso que pueda servir para estos propósitos. Entonces, pues yo por ahí la veo, querido Roberto. Pues no, yo no hablé de renunciar, sino de desarrollar lo que estaba a punto de desaparecer. Afortunadamente, por ejemplo, ya dentro de los idiomas, por ejemplo en Google,
Hay porque hay muchas tipos de náhuatl. Ya hay una manera de traducir el náhuatl. Pero a mí se me hace interesante ver cómo es que lo que ahorita mencionabas, ¿no? Si alguien puede generar esta pues motivación, decir, bueno, pues si alguien pudo agregar este diccionario a Google, quizás lo podemos hacer con nuestro idioma. Insisto, muchos van a decir, no es idioma, es lengua, bueno, lo queremos decir. Y entonces comience a verse de manera distinta. Y las leyes se puedan, así como se ha hecho con el himno nacional y con otras muchas fuentes, pasarlas a estos otros idiomas. Se puede realizar. Y que las profesiones, porque normalmente eso tiene que ver mucho con esta estructura que tenemos hoy, descentralizar un poco todo, o aunque esté regionalizado, pero sí basado en lo que ya podemos hablar hoy es ya tradicional, pues quizás sea poco a poco, conforme se vaya acercando esta infraestructura hacia lugares muy remotos, pues sea con esta apertura, ¿no? ¿Para qué? Para que entonces no dependamos de un solo recurso, sino de varios. En Linux, por ejemplo, apenas me acabo de enterar que ya hay un grupo que está haciendo todo un trabajo, y no es ahorita, sino desde hace años, para generar un sistema operativo, iniciando con el náhuatl, con el otomí y no me acuerdo con cuál otro idioma. Entonces, lo que bien podría ser bueno, pues ya la inteligencia artificial ya lo va a hacer por nosotros, es de, o es ahora o es nunca, de agregar esto a las inteligencias artificiales, porque si no, entonces quienes lo manejen van a decidir que sí y que no. Pues ahorita que todavía las puertas están abiertas para inyectar esta información, muchos lo están aprovechando y creo que vamos a la par en cuestión cultural. Claro, decía la presidenta Sheinbaum, y con ello quiero terminar, que quizás otros países están más preocupados y están orgullosos por la cuestión histórica de ser conquistadores, ¿no? De ser pues aquellos que les gusta imponer, ¿no? su manera de pensar. Bueno, pues nosotros quizás no tengamos esa idea, pero sí, ¿por qué? Porque estamos en un proceso de volver a rescatarnos, reconstruirnos y pues lanzarlo al mundo, como lo está haciendo la tecnología y la ciencia de todo el mundo, mientras que por otro lado hay otros que se mantienen en una línea en el que se busca mantener lo que ya hay y que lo demás vaya alrededor de, como si fuera un punto de seguridad, que también es respetable, ¿no? Pero que en esos tiempos estamos viendo que eso lo único que provoca es una paranoia, y vemos que muchos, pues ya vemos en algunos países, ¿no? Que por miedo, pues están de manera agresiva, o por no decir violenta, siguiendo esta línea, ¿no? De intentar imponer ideas que pues ya no funcionan, ¿no? Y creo que México está en ese proceso, insisto, todavía no muy visible, porque pues muchos no resistimos, yo soy uno de ellos. Cuando he platicado digo, no, pues es que es más fácil así. Dice, no, sí, pero nos decía un maestro de química, ¿no? Raúl, que se llama Raúl, me decía, sí, pero no siempre hay que optar por lo más fácil o por lo que ya está hecho, sino lo que nos permite la ciencia es ver aquello que pareciese más complejo, y que cuando descubrimos eso distinto, entonces no es que sea difícil, simplemente es laborioso. Va a llevar más tiempo, pero si se trabaja se puede lograr y crear cosas nuevas. Vamos a ver qué pasa. Te digo, apenas esto comienza, ya se dio los primeros pasitos. Puede que desaparezca el día de mañana, puede que subsista, todavía no se sabe, pero el primer paso ya se dio. Y es darle voz, y muchos están intentando intentar hacer eso, de no
esperar a que alguien dé voz, sino lanzarse con las tecnologías que hay en pro de la educación, ¿no? Porque todo eso, como bien mencionabas, sigue siendo educación a partir de lo tecnológico, a partir de la ciencia y a partir de la vida cotidiana. Con eso termino todo. Fíjate que la educación, estamos pensando en la educación a veces de manera incorrecta. O sea, la educación sirve para quién, a quién, para quién. Entonces, hay personas educadas y debemos pensar la educación en términos de formar personas educadas, de construir una sociedad educada. ¿Qué significa esto? Y con esto cierro porque ya llevamos 2 horas. Sí, Hay que pensar en siempre teniendo un concepto de ser humano, de persona, y un concepto de sociedad. Y según sea nuestro concepto de persona y sociedad, pues será el concepto de educación. Entonces la educación es un instrumento para lograr otros propósitos. Y pues eso tiene que ver con nuestra concepción de hombre y de sociedad. Dale, muchas gracias. Y recuerde, México, el árbol de los 1000 frutos. Los esperamos la próxima semana. Hasta entonces.